Buenas tardes. Eh, una vez más, buenas tardes a todos. Hay cosas cambiadas en el Zoom, por eso estoy así como que miro para todos lados. Mi nombre es Florencia Tomisa, yo soy la profesora a cargo de Inglés 1, en este contexto de educación a distancia. Esta materia, inglés, al igual que trabajo social comunitario e informática, es una materia transversal. Habrán visto en el aula virtual que somos muchos estudiantes, muchos participantes. Hay estudiantes de todas o casi todas las carreras que se estudian en esta modalidad de educación a distancia. Como toda materia transversal es cuatrimestral y aprobable con dos trabajos prácticos obligatorios, como casi todas las materias, y después tienen el final, una vez aprobada la cursada, el final de carácter obligatorio. Nosotros vamos a trabajar semanalmente excepto hoy porque ayer era feriado, sino nosotros nuestras semanas van a comenzar los martes, ¿sí? Los martes a las 8 de la mañana va a quedar publicada nuestra semana de trabajo. Y cuando tengamos reuniones por Zoom también van a ser los martes en este horario. Eh, sí, acá veo que me mandan mensaje del chat. Sí, queda grabado. Desconectate tranquilo, Gabriel, si estás trabajando o si están viajando. Yo los encuentros por Zoom no son obligatorios, son recomendables, pero no obligatorios. No voy a pasar lista en esta instancia de Zoom. Siempre los grabo y después los subo en la misma pestaña que aparece la reunión para quien no se pudo unir pueda visualizarlo en otro momento, o quien se unió y a lo mejor le surge alguna duda pueda nuevamente revisarlo. Así que en ese sentido, quédate tranquilo y te puedes unir, puedes visualizarlo en otro momento. Bueno, hoy la verdad que nosotros tenemos ya programado otro encuentro para la semana que viene y nos queda como muy juntos, pero con el evento este del paro de la semana pasada, no quería dejarlos como una semana más trabajando solos, sin darles por lo menos la bienvenida. eh, y dar algunas explicaciones generales. Perdón que me detengo, pero Claudia me dice que no me ve. Yo me veo, quizás si estás, Claudia, desde el celular, tenés que seguir pasando, no sé si estás desde el celular o desde otro dispositivo. Si es del celular, a lo mejor tenés que seguir pasando hasta que encuentres el cuadrito de la persona que está hablando o el formato mosaico. Bueno, quería darles como esta bienvenida a la materia. em, un poco la presentación de la materia, de cómo vamos a estar trabajando y ya empezar como a avanzar sobre los primeros temas. Esta materia inglés, a diferencia de lo que a lo mejor cuando estudiaron alguna vez el idioma de inglés u otro idioma extranjero, que se estudian siempre cuatro habilidades, ¿no? Uno aprende a leer en el idioma extranjero, a escribir, a hablar y a escuchar, ¿no? Esos odiosos ejercicios de comprensión auditiva. Bueno, nosotros de estas cuatro instancias, en este nivel uno y después en nivel 2 van a seguir trabajando del mismo modo, solo nos vamos a concentrar en el desarrollo de la habilidad de la lectura comprensiva. Es decir, nosotros nos vamos a concentrar en la lectura comprensiva en idioma extranjero. Esto quiere decir que vamos a leer textos en inglés y mediante la aplicación de estrategia de comprensión lectora, distintas estrategias gramaticales o el análisis de distintas estrategias gramaticales, vamos a ir haciendo un proceso de, de entendimiento, de comprensión de los conceptos incluidos en el texto, para después poder elaborar actividades y respuestas en español. Es decir, nosotros siempre vamos a tener de base un texto en inglés y vamos a atravesar el proceso este en distintas etapas, una etapa anticipatoria, una etapa de lectura más profunda, una etapa de poslectura. Ahora ya vamos a ir como puntualmente a un texto y vamos a ir analizando etapa por etapa, o las etapas que fuimos avanzando. Todavía no estamos como en el desarrollo total de todas las etapas. Eh,
para cuando finalizado el análisis del texto podamos elaborar lo que se llama una actividad de postlectura, una síntesis, un poder explicar con nuestras palabras sobre qué es el texto leído en inglés. Em, para esto vamos a contar con distintos recursos semanalmente, ¿no? Ya habrán visto quienes a lo mejor tuvieron la oportunidad de ver la clase de hoy, que empezamos como a ahondar, si bien nosotros no vamos a trabajar la gramática, esperen que esto no sé. Yo los silencié, cualquier cosa, si me quieren preguntar algo, abren los micrófonos, sí, pero si no, pues me hacen esa interferencia en este auricular. No vamos a hacer ejercicios de gramática sistemáticos, es decir, no va a haber ejercicios de gramática donde usted tenga que completar con el verbo to be o con los distintos pronombres, conjugaciones verbales, pero sí vamos a ver la gramática o analizar distintos puntos gramaticales aplicados ya a medida que aparecen en los textos leídos. Los textos van a ser de temas diversos, lo que le llamamos en este nivel uno temas de interés general, y van a empezar como desde más sencillos, más transparentes, vamos a ir como avanzando en la complejidad del texto. Todo el cuatrimestre vamos a trabajar del mismo modo, es decir, siempre a partir en cada solapa semanal va a aparecer eh, un contenido gramatical, contenido a desarrollar y después abajo, o sea, para que ustedes hagan lectura de distintos conceptos gramaticales, para que después abajo haya siempre una actividad de consolidación. Adentro de estos cuestionarios de actividad de consolidación, ustedes cuando lo abren, lo primero que van a encontrar es el texto y después van a encontrar actividades para resolver. Las primeras semanas hay algunas actividades que yo se las mando a hacer al foro, que no las pueden responder. O sea, algunas actividades sí las van a poder responder dentro de ese cuestionario, que suelen ser actividades de opción múltiple o de arrastrar o de verdadero o falso. Y estas primeras semanas, las que ustedes tienen que escribir, las que ustedes tienen que generar contenido, son para responder en el foro y que compartamos entre todos, que las devoluciones también sean compartidas, ¿no? Que yo vaya haciendo algunas devoluciones, pero para que todos puedan leer hacer puesta en común de las opiniones y las respuestas de todos, ¿no? Esto es un poco de ir generando el aprendizaje colectivo, ¿no? Aprender de lo que ya otro respondió y la profesora le corrigió, no para que se copien las respuestas que ya están publicadas, sino para que puedan incluso hacer una mirada crítica, ¿no? Sobre el contenido que están generando ustedes. Esto respecto a cómo vamos a trabajar. Todas las semanas, sistemáticamente los martes se va a abrir nuestra solapa y los ejercicios en general están abiertos del martes a las 8 de la mañana hasta el lunes siguiente a las 23:59. Yo corrijo en la semana, los miércoles por la tarde suelo tener libres y después los viernes, y por supuesto los lunes antes de que el martes vuelvan a abrirse una solapa nueva. Estas primeras semanas y hasta que todos terminemos como de ponernos en sintonía y de que los que a lo mejor tuvieron inscripción tardía los matricularon al aula y que les aparezcan todas las aulas virtuales, todo eso, van a ver que las primeras clases, las primeras 3 semanas, o sea, las actividades de las primeras 3 semanas, quedan extendidas por 2 o 3 semanas. Pero después lo ideal es que ustedes semanalmente puedan designarle o separar en su organización temporal 2 horas o 3 horas semanales para dedicarle a inglés, ¿no? Para poder ingresar, leer cuál es el contenido gramatical nuevo, cuáles son las actividades a resolver. No es una materia que requiera estudio teórico, ¿sí? Pero sí requiere práctica. Entonces, si ustedes se atrasan en la práctica, por más que el cuestionario todavía esté abierto y ustedes puedan ingresar la semana que viene y resolver 2 semanas juntas, se les van a sumar contenidos, temáticas gramaticales. El idioma vieron que es como en las matemáticas, es por acumulación el conocimiento. No es que esto que vimos en la semana 2 ya está, queda en semana 2, semana 3 es otro tema nuevo. Así, en semana 3 es otro tema nuevo, pero se suma al trabajado en la semana 2, ¿no? Todos los temas gramaticales que veamos semana a semana, si bien la semana que se presentan hay más ejercicios de ese contenido gramatical, se van sumando en las ejercitaciones semanales. Así que
Está bueno que ustedes no dejen acumular mucho tareas semanales, contenidos para leer, porque así pueden seguir con regularidad y ir haciendo una suerte de autoevaluación también. Estos cuestionarios semanales, estas actividades de consolidación, a ustedes les va a arrojar un número cuando terminen de resolverla. En estos casos que hay actividades para hacer en el foro, que hay actividades para, sí, para hacer en el foro, son sobre 70 o sobre 50. Después, cuando lleguemos a la instancia en que toda la actividad se realiza dentro del cuestionario, van a ser sobre 100. Ese número que a ustedes les arroje, la verdad que es una suerte de autoevaluaciones para que ustedes tengan en cuenta de cómo van evolucionando. No es un número ni una nota condicionante para la aprobación de la materia. ¿Sí? Para la aprobación de la materia tienen que aprobar los dos trabajos prácticos que ya están publicadas las fechas, las semanas en las que van a estar habilitados. También está publicada en el cronograma la semana en que va a estar habilitado el recuperatorio a fin de cuatrimestre. Eh, para que el trabajo práctico esté aprobado, tienen que tener el 60% o más del trabajo práctico hecho de manera correcta. Tienen una instancia de reescritura, es decir, que si no alcanzaron, sobre todo la parte de postlectura, donde ustedes tienen que generar esta suerte de síntesis sobre qué trata el tema, tienen opción de, digamos, de reescribirla, no te diría de recuperarla, sino de reescribirla. Y después a fin de cuatrimestre, si alguno de los dos trabajos prácticos les queda en estado desaprobado, tienen la posibilidad de recuperarlo para poder aprobar la materia. Ahora, para poder rendir cada uno de esos dos trabajos prácticos, antes tienen, entre trabajo práctico y trabajo práctico, tienen 6 clases, si no me equivoco. 6 cuestionarios semanales. De esos 6, tienen que tener por lo menos hechos 4, es decir, tienen que tener hecho el 75% de las actividades semanales que la profesora les propone, son estas actividades de consolidación. No importa si ustedes obtuvieron un 3, un 40 o un 100 en esas actividades de consolidación. El tema es que las tengan hechas, porque es la única forma que ustedes acreditan regularidad en la materia y no que la tienen ahí abandonada en el campus. Y entonces, la semana anterior al trabajo práctico, que me tengo que fijar porque no me acuerdo de memoria, que creo que es la semana del 21 de abril. La semana anterior yo hago como una suerte de relevamiento de ver qué estudiantes están en condiciones de poder rendir. Yo esto lo voy a seguir publicando, lo voy a seguir diciendo, no, no es sorpresa para nadie, ¿sí? Que se van a encontrar, pero es dentro de los requisitos de regularidad de la materia. Esos trabajos prácticos obligatorios, evaluatorios, que tienen uno la semana del 21 de abril y otro la semana del 26 de mayo, a fines de mayo, en la semana 7 y en la semana 12 de cursada. Seguramente les coinciden, me van a decir, les coincide con otras materias, porque nosotros nos mandan, desde la Secretaría de Educación a Distancia, nos mandan un cronograma dentro de qué semanas tenemos que evaluar para que nos alcance para luego eh, poder tener semana instancia de recuperación. Todos, como tienen derecho los estudiantes a recuperar una de las instancias desaprobadas. Semana más, semana menos, aproximadamente todas las evaluaciones de las materias que estén cursando les van a tocar en esas semanas. Si bien van a tener una semana disponible para realizar la actividad de evaluación de un martes a las 8 de la mañana hasta el lunes siguiente a las 23:59, las evaluaciones son por tiempo. O sea, ustedes tienen toda esa ventana disponible para decidir en qué momento rendir la evaluación, pero una vez que se sientan a rendir la evaluación van a tener 3 horas. ¿Sí? Ustedes van a abrir el cuestionario es con un reloj que a las 3 horas, si no lo terminaron, se cierra y se entrega. Pero bueno, ya más, como yo sé que es un montón de información, estoy como en modo acelerado, me van parando, me van preguntando si tienen alguna duda. Y ya más cerca de la evaluación recordaremos todas estas cuestiones. Eh, Dentro de los recursos que nosotros eh, contamos, ¿no? Además de las técnicas de comprensión lectora y análisis gramatical, muchas veces tenemos que recurrir al uso del diccionario. El uso del diccionario es un recurso más, porque también tratamos de hacer análisis de qué palabras se necesitan buscar, ¿no? No es necesario
saber todas y cada uno, el significado de todos y cada uno de los términos incluidos en un texto para poder comprenderlo, por lo menos en términos macro, para poder entender las ideas principales, las ideas generales del texto, que es lo que apuntamos. Porque el objetivo final de esta materia, de que en las universidades nacionales tengan inglés como materia transversal que esté enfocada en la lectocomprensión, es que si ustedes dentro del transcurso de su formación o ya llegando para el trabajo final, la tesis o graduados, necesiten consultar bibliografía extranjera, pueden hacerlo y puedan aplicar alguna de estas técnicas, por lo menos para entender a grandes rasgos el contenido de esa bibliografía. Yo les decía hace un rato, nosotros en nivel uno trabajamos temas de interés general, van a ver que es temas variados, porque es transversal, porque hay estudiantes de todas las carreras. Eh, Va a haber textos con los que estén un poco más amigados, más familiarizados o que tengan conocimientos previos en español, en otros más, en algunos más, en otros menos. Ya en nivel 2 se trabaja de una manera un poco más técnica, si bien la cuestión de la comprensión lectora es igual y se siguen afianzando e intensificando las estrategias adquiridas en nivel uno. En nivel 2 sí se trabajan con artículos de investigación sobre temáticas un poco más específicas afines a las carreras que están estudiando cada uno de ustedes, ¿no? Se van haciendo como unidades por bloques departamentales. Pero eso ya lo discutirán cuando el próximo cuatrimestre cursen o más adelante cursen nivel 2. Pero es bueno que lo tengan en cuenta, como que tengan en cuenta esto que es una visión macro, ¿no? Es una visión general del texto. Aunque, sí, aunque van a ver que hay textos que yo misma los digo, que los destrozo, que los analizo como término por término. Van a haber otros en los que solamente leamos las preguntas de comprensión y busquemos las respuestas en el texto. Como que vamos a ir aplicando distintos enfoques, distintas estrategias. El diccionario, de eso venía. El diccionario es un recurso más que pueden tener a la mano, que es inevitable que si están trabajando en un dispositivo para resolver los cuestionarios online, puedan tener disponibles un diccionario online. ¿Lo quieren consultar? Lo pueden consultar. No tengo forma de prohibírselos ni de comprobar que si ustedes entran la resolución de las actividades semanales o la resolución del trabajo práctico obligatorio, consultan el diccionario. El día del examen final presencial, una vez que aproban la cursada, está permitido el uso del diccionario. Pero está permitido el uso del diccionario solamente en papel, ¿sí? Nosotros ya desde el año pasado, prohibimos el uso de todos dispositivos electrónicos en los exámenes finales presenciales. Entonces, es interesante que durante la cursada, y es de mucha utilidad que durante la cursada empiecen a amigarse con el uso del diccionario en papel. Tienen tiempo, tienen todo el cuatrimestre para tender redes, preguntar a amigos, familiares, conocidos, si alguien tiene un diccionario bilingüe inglés-español para prestarles, para que ustedes el día que vengan a rendir el examen final a Avellaneda o se acerquen a cualquier nodo que te les quede más cerca, puedan utilizar el diccionario y lo cuenten como con una herramienta más. De todos modos, mm, bueno, no los textos de práctica porque todavía no están todos actualizados, pero sí en las evaluaciones yo les proporciono una suerte de un glosario de algunos términos como claves dentro del texto para facilitar o allanarles la búsqueda del diccionario. Desde ya que está prohibido el uso de cualquier herramienta de inteligencia artificial para la resolución de las actividades. Otra vez, una vez más, es imposible que yo, o sea, está prohibido en teoría, pero no tengo medios tecnológicos para corroborar su uso. Eh, con lo cual, muchas veces cuando ustedes hacen algo o algún ejercicio lo ponen a resolver en inteligencia artificial, yo me doy cuenta por el tipo de redacción o porque no se condice con el resto de las respuestas. Y otras veces a lo mejor pasa y se aprovechan de eso, ¿no? Recuerden que las actividades semanales no son más que un entrenamiento para rendir las evaluaciones. Y las evaluaciones no son más que un entrenamiento para poder rendir el examen final una vez aprobada la materia.
Entonces, aprovechen cada una, traten de aprovechar estas instancias semanales, más allá de que son obligatorias de resolver las actividades semanales. Porque les repito, la materia no es de estudiar, la materia es práctica, la materia es tipo taller. Muchas veces, o por lo menos en los primeros Zoom, esto que tenemos como 3 Zoom bastante seguidos, a mí en Inglés uno me gusta hacer estas reuniones por Zoom porque me parece que es como todo un mundo nuevo, ¿no? Por lo menos el enfoque de la materia no es el que están acostumbrados a Inglés uno, no están acostumbrados al estudiar un idioma extranjero. Eh, entonces van a ver que yo a veces hablo mucho, vuelvo otra vez, me paran, preguntan, escriben por el chat, abren los micrófonos y me interrumpen, me preguntan todas las cosas que quieran, porque para eso son estos encuentros, para que a ustedes también les sirva. Acá me preguntan que si tienen que comprar, recomiendo algún editorial, yo recomiendo que no compren. Si bien un diccionario siempre es una buena inversión, no recomiendo que no compren. Eh, Tenés tiempo, Andrea, todavía tenés todo el cuatrimestre para empezar a atender redes. Siempre hay algún familiar, algún vecino, amigo, conocido de conocido que tiene un diccionario bilingüe que no lo está usando, que lo tiene en una biblioteca juntando tierra y que te lo puede prestar. No obstante, dicho todo esto, el día del examen final, que también pueden consultar diccionarios físicos, en libro, tanto la profe de nivel 2 como la coordinadora como yo llevamos algunos diccionarios para poder facilitarles el día del examen. Pero yo insisto en esto, en el poder conseguirse uno, para que empiecen a familiarizarse con el uso, porque esto también lleva un rato de tiempo. eh, Volver a conectar con el diccionario papel, con la búsqueda alfabética, es un ejercicio que muchos en la escuela secundaria ni siquiera han tenido, entonces que se quedó ya perdido en hace 1000 años. Me pasa todo el tiempo, yo además de ser profesora de educación a distancia, doy clases presenciales de la misma materia, también en la Universidad Nacional de Avellaneda, allá en la sede Piñeiro, y me pasa que tardan semanas y semanas como en agarrar el hábito de la búsqueda de palabras en el diccionario. Pero les repito, no es nuestro eje central, esto no es un taller de traducción, es una materia sobre comprensión lectora e interpretación de textos. Entonces, el diccionario va a ser una herramienta. Las otras van a ser todas las que vayamos desarrollando semana a semana. Los textos tienen una extensión, como les decía hace un rato, que al principio son como un poco más transparentes y más cortos, después progresivamente se van extendiendo un poco. Empezamos nosotros con textos más o menos, no sé, entre 200 y 700 palabras y terminamos leyendo textos de 800 palabras más o menos, a fin de cuatrimestre. Pero esto es progresivo, eh, y como todo el trabajo que vamos haciendo semanalmente. ¿Alguna duda? Hasta ahora quiero compartirles el campus para mostrar. ¿Algo que me quieran preguntar? Eh, Hola, Hola. ¿cómo te va, Florencia? Soy Sí. Cristian. Eh, con respecto a la tarea que hicimos, la tarea número 2, creo que fue la semana Ah, anterior. dale, ahora pregúntame, pero eh, ahora yo abro el aula y los vamos a ir repasando un poco. claro, Sí, no, quería saber si habías hecho alguna devolución al respecto. ahora nos fijamos. Hoy a la mañana estuve corrigiendo Ah, algunas cosas en el foro. La realidad es que las del cuestionario en sí se hace todo como corrección automática, como cuando lo terminaste arroja. A no, ver. no, no, no estoy exigiendo, yo simplemente porque No, hoy a no, la no. mañana entré, miré y no había visto. Vamos a compartir un poco acá. Ay, qué más bien. Que no me deja minimizar acá donde tengo. Está bien, mañana, No, no, mañana no, yo si ahora entro y me quiero fijo. compartirles, pero no, por eso cambiaron algunas cosas de Zoom que cuando te dice no me deja minimizar.
Bueno, pero no era esto lo que quería compartir. Ok. Esto de la clase 2 a lo mejor decía, Sí, lo de que nosotros, utilizamos cognados o cognados falsos, ok, sobre un texto muy breve sobre inteligencia artificial. ok, ese era el No primer sé si texto. lo tenés presente, si te acordás. Sí, 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 ese es el primer texto. Em, en la primera semana de bienvenida era solamente como que se familiaricen, bueno, con el uso de esto y había como algunos textos generales sobre la comprensión lectora y una actividad de consolidación o de verificación de bienvenida que era sobre lo de las pautas, ¿no? Un poco de pautas de cursada y todo como para reforzar y asegurarnos de que las lean. Y teníamos un foro de presentación un poco para conocernos y ver de dónde proveníamos todos. La segunda clase, como dice el compañero, siempre nosotros los textos los empezamos analizando desde el paratexto. Nosotros cuando se nos presenta un texto en inglés, siempre lo que primero que hacemos es, a ver, las actividades las dividimos como en tres etapas. Una que se llama una etapa de anticipación, una etapa de lectura más profunda y una etapa de poslectura. En esta etapa de anticipación justamente lo que hacemos es anticiparnos. Es decir, al texto lo miramos y todo lo que miramos que está alrededor del texto es el paratexto. Para Era texto. es como el primer tema que se les presenta acá, es justamente lo del paratexto, ¿no? Esto es lo que aparece en esta ficha de cursada y aparecía el tema de cognados y extranjerismos. Dentro del paratexto, nosotros lo que nos concentramos, esperen que les quiero abrir el texto de inteligencia artificial que decía el compañero. Nosotros cuando hablamos del paratexto y analizamos el paratexto, lo que hacemos justamente en ¿lo están viendo? De inteligencia artificial. Tengo un poco mareada con las pantallas. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, Ok. se ve. No, porque como Sí, había se ve. cambiado de solapa, capaz que me había quedado colgado. Bueno. Nosotros lo que hacemos es esto de ver el texto. Y en intentar identificar qué elementos paratextuales, o sea, acá tenemos toda la masa de texto, qué elementos paratextuales tenemos. Es decir, imágenes, texto, o sea, título, Títulos, subtítulo, subtítulos. autor, fecha de publicación, soporte en el que se publicó, si hay un encabezado que nos puede indicar, no sé, que el soporte de publicación es digital. Spoiler alert, la mayoría de los textos van a ser de soporte digital. Si hay nota al pie, si hay datos del autor, si hay, como en este caso, hay algunos encabezados de párrafos en negritas, si hay una tipografía distinta, si se indica la fuente de donde fue extraído, esta palabra source que aparece acá abajo. eh, Esta palabra source que aparece acá abajo, source, que significa fuente, ¿no? Siempre que aparezca el source, en este caso aparece un enlace de dónde fue extraído este texto. Todos estos elementos nos ayudan a poder elaborar una hipótesis de lectura, que es lo que se espera en la primera instancia de anticipación, ¿no? Que ustedes puedan reconocer cuáles de todos estos elementos paratextuales aparecen y a partir de eso, de estos elementos paratextuales, de leer el título, el subtítulo, mirar imágenes, fecha de publicación, autor, palabras resaltadas con otra tipografía, poder elaborar una hipótesis de lectura, es decir, poder predecir sobre qué creen que se va a tratar el texto. Eso era lo primero que les pedí en el foro, ¿no? Compartamos en el foro sobre qué tema creen que van a. Algunos ahondaron como a un nivel un poco más profundo, leyeron el texto y después respondieron. Es importante que en esta primera instancia, en esta hipótesis, ustedes puedan despegarse, por así decirlo, poder solo mirar el texto sin hacer lecturas profundas. A lo sumo, algún cognado, como decía el compañero, algún término transparente, como no sé, como artificial intelligence, que puedan identificar. Pero que ustedes mirando el texto puedan responder estas primeras cuestiones de paratexto, ¿no? Puedan identificar, qué chiquito me quedó acá.
estas, acá, estos elementos del paratexto, ¿no? Como dice, palabras en negrita, gráficos de barras, información lateral, encabezado, reseña de autor, fecha de publicación, fotografía, logotipo, etcétera. Que ustedes pueden identificar. Y a partir de eso, poder elaborar una hipótesis de lectura, que yo se las pedía que la compartan en el foro. Acá dice 30, 25, 20, está bien porque es una hipótesis. Y yo siempre les digo, en esta instancia de hipótesis, a menos que ustedes mirando este texto me digan que creen que van a leer sobre los dinosaurios en el Paleozoico, cualquier hipótesis que ustedes elaboren sobre inteligencia artificial es aceptada, porque es hipótesis, porque el texto todavía no lo leímos, porque estamos en una etapa de anticipación. Entonces, a menos que la respuesta sea totalmente inconexa con lo que estamos viendo, por eso les doy el ejemplo de los dinosaurios, eh, cualquier hipótesis que ustedes puedan esbozar a partir de lo que ven es aceptada, es correcta. Yo cuando leía el foro hice algunos comentarios que siempre tienen que ver como con cuestiones, eh, esperen que estoy buscando, con cuestiones estructurales, ¿no? Como por ejemplo, yo acá les pongo, no afirmar, el texto habla, el texto relata, no hacer una afirmación en la hipótesis, porque es una hipótesis y ustedes están escribiendo sobre qué tema creen que van a leer, sobre qué área temática creen Ajá. que se va a explicar en el texto. Entonces, no realizar una afirmación categórica, por un lado, como el texto es sobre tal tema. Eso por un lado. Y por otro, O sea, evitar dejaron en un potencial. sí, Una es lo ideal. sufijo IA. Creo Sería, que, tendría, creo que podría. leeré sobre inteligencia artificial y el uso en la Ok. vida cotidiana. O como pusieron... Y la otra cuestión que se repite, porque como yo no había intervenido la semana pasada, es normal que se repita, evitar el uso de expresiones que humanicen al texto. Cuando uno escribe, el texto habla, lo que está haciendo es poner al texto en una función humana, como el que el texto Ah, está haciendo algo. El texto, la verdad, que es inanimado y no puede ni hablar, ni decir, ni explicar, ni expresar. Esto es un desandar, algo que tenemos como bastante incorporado, que es erróneo gramaticalmente. Está mal expresarlo así. Lo vamos a trabajar todo el cuatrimestre. Van a ver que yo todo el tiempo voy a volver sobre esto, como no usemos el texto, no habla, el texto no dice, nosotros estamos leyendo, no hay nadie que nos cuente nada, menos el texto que es inanimado. En todo caso hay que ver cómo se reformulan, si quieren utilizar el verbo explicar, no sé, se explica el concepto, ¿no? Con con un uso indicativo de se explica el concepto de inteligencia artificial. O directamente empezar a escribir sobre el tema en sí, el tema núcleo del texto. Pero las correcciones básicamente tienen que ver con esto, ¿ven? Con el verbo, con el uso del verbo hablar, eh, no hacer la afirmación categórica. ajá, Y yo trato de cuando intervengo en el foro, o sea, no tienen uno por uno, no tienen todos una respuesta, sí todos tienen esta entrada como entregado o no entregado, que es como queda después en el calificador como entregado. Sí tienen algunos cuando estas respuestas en color, trato de ponerlas en color para que sea de fácil identificación, ¿no? No pretendo que lean las 85 publicaciones en el foro, pero por lo menos que lean las que yo pongo en azul o en fucsia, como en este caso, ujú, que tienen que ver con todas con las mismas cuestiones, ¿no? Con la afirmación categórica en la hipótesis, que hay que usar, como dice el compañero, el potencial, que no tenemos que utilizar verbos eh, que indiquen la humanización o que la humanización del texto. En general, en la hipótesis son estas las correcciones, ¿no? Y ya les digo, a menos que ustedes
tu hipótesis sea sobre un tema totalmente inconexo con lo que estamos viendo, todas las opciones son aceptadas. Esto en esta primera instancia de la semana pasada tenía que ver el foro, ¿no? Y dentro de las actividades estaba, como mencionaba el compañero, los cognados, ¿no? Cognados, falsos cognados, préstamos lingüísticos. El concepto de cognados es un concepto de términos transparentes, es decir, términos en inglés a través de los cuales nosotros podemos ver el significado en español. Aquellos que se escriben muy similar al español, como yo decía hace un rato, artificial intelligence, ¿no? Yo acá a través de artificial intelligence puedo ver el concepto de inteligencia artificial en español. Son términos transparentes, son de esos que veo el, eh, Están latinalizados, por decirlo así. por así decirlo, es que nosotros podemos ver el significado en español, sobre todo al leerlo, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando la lectura. A veces al decirlo, bueno, no es el caso de artificial intelligence, pero a veces al decirlo se aleja un poco del significado en español. Este es como, después de observar el paratexto, es siempre la primera actividad que hacemos tiene que ver con cognados, con intentar identificar cuántas palabras transparentes o de las que les proporcionamos, cuáles son palabras transparentes. Después hay otros que en la parte teórica aparecían como falsos cognados o falsas transparencias, que son aquellas, en este texto justo no hay ninguna, creo. Son aquellas palabras como, un claro ejemplo es library, a través de las cuales podemos ver un concepto en español, ¿no? A través de la palabra library podemos ver qué concepto en español. Estaba librería en el texto. Yo me A ver, acuerdo que lo puse bueno, como no me un acuerdo. Profe, conglomerado. Me parece, ¿eh? Si mal no recuerdo. Decime, alguien Que me no es preguntaba que algo. no es librería. No. que Alguien, quiere, Claudia le habla. decime, Buenas tardes. Claudia. Hola. Que parece ser un cognado, pero es un falso cognado. ¿Por qué? Porque nosotros lo interpretamos como que fuera la palabra librería, como dijo El mi compañero. compañero Cristian, pero Pero en significa verdad cosa. Entonces es significa ahí donde, biblioteca. claro, En entonces es verdad como un falso cognado. es un falso cognado, no es como, es un Bien. falso cognado, es una falsa Perdón. transparencia. Estos casos de falsos cognados son los menos, ¿no? Son las excepciones. En general, si aparecen en el texto, van a tener una actividad sobre eso que va a decir, tal palabra es un cognado o tal palabra es un falso cognado, busque el equivalente en español para orientarlo, ¿no? Pero eso se refiere a la cuestión de falso cognado, una palabra que parece transparentar un concepto en español, pero tiene otro significado. Como decían acá, library no significa librería, sino que significa biblioteca. Está relacionado con los libros, sí, pero es otro concepto, es biblioteca. Y después tenemos palabras como, ok, que no es ni un cognado, ni un falso cognado, sino que es un préstamo lingüístico, porque es una palabra extranjera que nosotros incorporamos al español. ¿Ok? Viene del inglés, viene de la época de la guerra, en el que tenían que pasar el estado del campo de batalla, y cuando se informaba que había cero killed, cero matados, cero muertos, era que estaba todo bien. Esa es la etimología de la palabra ok. En inglés quiere decir que está todo bien, y lo mismo quiere decir en español, ok, está bien. Ok, es una palabra en inglés que la tomamos prestada y la usamos en español así. Los préstamos lingüísticos son más fáciles de identificar, a menos algunos como el ok, que lo tenemos tan internalizado que ni siquiera nos damos cuenta que es una palabra extranjera, ¿no? Muchas veces pasa esto. Profe, Pero sí, buenas tardes. no, decime, Eso sería decime. el extranjerismo, ¿no? Sí, Ok, gracias. sí. Em, que tenemos como tan incorporada que ni siquiera nos damos cuenta que estamos usando una palabra extranjera.
sea que discúlpame, o sea que los préstamos lingüísticos serían como una especie de anglosismo. Sí, sí, sí. Porque después también hay términos, por ejemplo, como shopping, ¿no? Claro. Que es un préstamo lingüístico, es un extranjerismo o un anglicismo, que lo tenemos más adaptado, porque en verdad la palabra shopping tiene que ver con la actividad de la compra, no con el lugar donde se realiza. Para referirse al lugar debería ser shopping center o shopping mall. Y vieron que nosotros ya tenemos como incorporados, todo internalizado de voy al shopping o las ofertas están, o las rebajas están en el shopping. Y del lugar al lugar nos referimos como shopping. Y shopping en verdad se refiere a la actividad de la compra. Como que está mal usada, pero bueno, ya la tenemos así incorporada, la adoptamos y la adaptamos a nuestro uso. Eh, y palabras hoy en día con la tecnología, no sé, por ejemplo, el otro día decíamos con los chicos, la palabra streaming, a lo sumo decimos streaming con E, ¿no? Pero la palabra streaming, no hay forma en español de referirse a esa actividad, ¿no? Todos decimos streaming y canales de streaming y, y no vamos por la explicación, por la transmisión en vivo de contenido, etcétera, etcétera. Cada vez hay más, sí, sobre todo referidos a la tecnología también, eh, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? A esto. Por lo menos no marcarlos como cognados, son términos extranjeros, no son palabras transparentes. Nosotros sabemos qué quiere decir, sí, entendemos su uso también, pero no son cognados, no son términos transparentes. Eh, bueno, esto era en la primera. Estaban los cognados y la idea principal, ¿no? Esto fue como la semana pasada, lo que había quedado en pantalla como para empezar a trabajar con este texto de inteligencia artificial. Siempre, o que algunos me preguntaban dónde está el texto, porque abajo de la actividad de consolidación aparece el foro donde ustedes tienen que en este caso que responder. Ven que acá donde dice hipótesis de lectura no tienen ningún cuadradito para escribir. En todo caso, si hacían clic acá, se les abría el foro. Ahora les voy a mostrar lo de esta semana. Miren que les voy a compartir y abro clase 3. Y mi idea era como avanzar un poquito. En esta semana, ¿no? Además de seguir trabajando, y les repito esto que yo les decía hace un rato, nosotros vamos por sumatoria, ¿no? Esto de cognados y para texto y cognados lo vamos a trabajar en todos y cada una de las semanas. A lo mejor en algunos textos con más extensión, en otros con menos, pero lo vamos a seguir trabajando todas las semanas. Esta semana aparece el concepto de palabras claves, ¿no? Palabras claves dentro del texto. Y dentro de la actividad de consolidación, ay, no la vi, tenemos un cuestionario, tenemos otro texto. Esto es lo que yo les digo. Todas las semanas ustedes van a encontrar una actividad de consolidación con un texto nuevo sobre el que trabajar. Y van a ver que sobre este texto, que en este caso es How to Charge Your Cell Phone, bueno, seguimos un poco con la tecnología. Eh, la primera parte, vamos a tener otra vez actividad de anticipación, dónde fue publicado, qué elementos paratextuales tienen. Otra vez, observando todo este tiene muchas imágenes, este texto. Párrafos numerados, letras en negrita, encabezado. A partir de todo esto, escribir la hipótesis de lectura sobre cuál creen que será el tema del texto, otra vez la hipótesis de lectura en el foro. Y después ya empezamos como con algunas actividades de, de palabras claves, ¿no?
Yo acá, por ejemplo, dice, ¿cuál de los siguientes grupos de palabras del texto solo tiene cognados? Bueno, acá estamos trabajando con cognados y falsos cognados, ¿no? Acá hay 4 grupos de palabras en que algunos solo hay cognados, en algunos hay cognados y palabras que pueden conocer, pero que no son cognados. Y entonces hay palabras que a lo mejor no son todas que no conocen ninguno. Y después tenemos grupos de palabras clave, otra vez. ¿Qué palabras se consideran palabras claves? Normalmente las palabras claves son sustantivos, ¿no? No son preposiciones ni, uy, me quedó duplicado, ni pronombres. Eh, ordenar los pasos de cómo cargar, del proceso de cargar el teléfono numerando del 1 al 5. Esto acá se van subiendo con las flechitas acá o bajando para ordenarlo, básicamente el proceso este que se nos presenta en el texto numerado del 1 al 6, pero el 6 dice finished, terminó. Yo acá los tengo numerados del 1 al 5. Y después hay una práctica de diccionario, de búsqueda en el diccionario, esto que yo les hablaba hace un rato. Hay ciertos elementos cuando ustedes los buscan en el diccionario bilingüe, sea en papel o sea en formato digital, algunas cuestiones como estructurales del diccionario, ¿no? Que normalmente, bueno, lo primero que aparece en este caso es la palabra charge, que va a aparecer mucho en este texto. Lo primero que aparece es la palabra de entrada, que es charge. Después viene estos símbolos raros, es la pronunciación en fonética, es una transcripción fonética. Vaya, acá. Después pueden aparecer la letra B, indicando que es un verbo, o, o N, o S, que es un sustantivo, o N es noun en la forma en inglés, o A, que es un adjetivo, o una P para preposición, ¿no? ¿A qué categoría gramatical corresponde? Y en este caso, la palabra charge como B, como verbo, significa cargar, por ejemplo, cargar una batería, o charge también puede significar cobrar. Esto tiene que ver con la pobreza de variedad de vocabulario en inglés, ¿no? El inglés es un idioma que es bastante pobre en cantidad de variedad o en la variedad de vocabulario. Entonces, tenemos el fenómeno este que una sola palabra tiene varios significados o que combinan palabras para cambiarle el significado. Por eso cuando un angloparlante quiere estudiar español, tanto le cuesta la variedad de vocabulario como la extensa conjugación verbal. En inglés, en este caso, la palabra charge, fíjense que como verbo significa cargar una batería, que sería en el contexto que estamos leyendo nosotros, ¿no? Nosotros acá para poder identificar o señalar cuál de las acepciones del diccionario es la correcta, tiene que ver el contexto de nuestro texto, ¿no? En este texto no está relacionado al cobro de ningún dinero, que charge también significa Claro. cobrar un dinero por un servicio o por un producto. Sí está relacionado con cargar una batería. Y después como noun, como sustantivo, la misma palabra, exactamente la misma palabra, significa cargo o costo o tarifa. Bueno, acá están los ejemplos, ¿no? Este ejercicio que va a aparecer en este y en algún otro texto más, como de las distintas partes dentro de la búsqueda del diccionario, no es un este sí no es un concepto que que los voy a evaluar o que van a tener a la hora de rendir el trabajo práctico aleatorio, solo es para que se familiaricen con estas cuestiones estructurales o esquemáticas del diccionario, ¿no? Sea les repito, sea que lo busquen en soporte papel o en un diccionario bilingüe eh, virtual. Yo les recomiendo, creo, no me acuerdo si la dejé libre, parece que no. La solapa, si no la voy a dejar visible. El diccionario del Word Reference, que es un buen diccionario bilingüe que tiene Ay, todas ¿cómo, estas cuestiones. cómo se llama, Flor? Se llama Word Reference. Yo ahora después les dejo me parece que no la abrí, esa solapa. La que dice diccionarios, los links a los diccionarios. Y después, por ahora, ¿no? En esta instancia, presentamos por primera vez la actividad de postlectura. Y les repito, nosotros siempre vamos a tener todos los textos en 3 etapas.
actividades en tres etapas, en actividades de anticipación, actividades de lectura, donde va a ser el grueso y más complejo, tendremos actividades gramaticales, tendremos actividades sobre contenido, esto de ordenar los pasos del proceso de cargar un teléfono en base al texto, ¿no? Siempre es esto. Nosotros, nuestro límite es el texto. No importa que ustedes estén de acuerdo o no con el contenido del texto en esta instancia, o que haya errores en el contenido del texto, las respuestas tienen que ser en función a lo que está establecido en el texto. En el texto. Entonces, ordenar el proceso de cómo cargar un teléfono, que a lo mejor les puede parecer intuitivo, es un ejercicio de contenido, de comprensión, ¿sí? De comprensión de este tipo de texto, que es un texto instructivo, que es simple desde esta instancia, ¿no? De que los textos instructivos, todo lo que tenga que ver con manuales o con instrucciones, tienen una estructura gramatical particular, porque en inglés siempre van a ver que nosotros en todas las oraciones, siempre en inglés tienen un sujeto, el verbo y después el predicado. No existe en inglés la noción de sujeto tácito, como en español, de ese sujeto que no está presente. En español, no, por ejemplo, yo digo, yo soy Florencia Tomisa, yo es el pronombre, es el sujeto, después viene el soy, que es el verbo, y después el predicado. Y ya cuando sigo hablando digo, soy la profesora a cargo de este curso. La segunda vez ya no volví a repetir el yo. Es más, nosotros evitamos, queda hasta mal todas las veces que me refiero a mí, decir yo. Bueno, en inglés, si yo esto mismo lo dijera en inglés, todas las veces que me quiera referir a mí tendría que decir I am Florencia Tomisa, I am the professor in charge of the course, I am a translator, todas las veces. Y no queda mal, y no es reiterativo, porque en la estructura gramatical es así, todos los verbos necesitan un sujeto, excepto el único caso que es excepcional, en que no tienen un sujeto. Ese sujeto a veces es una persona, a veces es una cosa, y a veces es un pronombre, por eso hay tanto uso de pronombres en inglés. Excepto en el caso de los verbos instructivos, ¿sí? Cuando uno da una instrucción, como find a charger that fits the phone. Find significa encontrar. Encuentre un cargador que quede bien con su teléfono. O check, revise, o plug, o enchufe. Todos estos son verbos, es un texto instructivo, porque son instrucciones, porque este es una suerte de tutorial, ¿no? Está sacado de WikiHow, que es de la familia de las Wikipedias, pero en este WikiHow hay publicados todos que empiezan how to do anything, ¿no? How significa cómo hacer cualquier cosa. Si ustedes entran a la página, esta página es real, WikiHow, no Wikipedia, sino WikiHow, pueden encontrar cómo hacer de lo que se le ocurra, cómo arreglar el lavarropas, cómo preparar un café, o como dice acá, cómo cargar tu teléfono celular. Que lo tomamos para justamente presentarles esto, ¿no? La parte de los verbos instructivos. Y que como buena instrucción, como buen tutorial, tiene muchas imágenes, ¿no? Que nos ayudan mucho desde lo visual. Vamos a ver más adelante otros textos que son todos masa de textos. Eh, yo les decía recién, todas estas numeradas empiezan con un verbo, con plug, es enchufe, check, es revise, uno es find, encuentre. Ahora, la número 4, que empieza con el if que significa sí, el condicional sí, y su teléfono no suena o no salta un mensaje, revise la batería, ¿no? Y ya acá tenemos una oración, una oración con sujeto, el teléfono con el verbo, beep o pop-up, y después el predicado, ¿no? Entonces ya se respeta siempre esta estructura. Los textos bueno, igual ya no tenemos como ese tipo de ejercicios, pero cuando nosotros decimos, bueno, este es un texto instructivo, si bien la característica del texto instructivo es que tengan los verbos
En imperativos, va a haber casos de oraciones que van a ser oraciones como la estructura tradicional, sujeto, verbo, predicado, porque no todas son instrucciones. En su mayoría son instrucciones. Bueno, volviendo a esto. En este texto, en el de la actividad que queda esta semana, les queda una actividad de postlectura, que también esta semana es para compartir todavía en el foro. Son dos las cuestiones que... Una es la hipótesis de lectura que tienen que publicar cuando están en etapa de anticipación. Después hacer las actividades de lectura que tienen que ver con cognados, con palabras clave, con este contenido de ordenar cómo entienden que es el proceso, los pasos, distintos pasos del proceso de cargar el teléfono celular. ¿Cuáles creen que son las ideas más importantes, ¿no? Dentro del texto? Ya habiéndolo leído, ya habiendo hecho la actividad de lectura, ¿cuáles consideran que son las ideas más importantes? En otra instancia, a partir de la semana que viene que nos volvemos a encontrar, vamos a empezar a elaborar una suerte de síntesis. Pero en principio es como, ¿cuáles son las dos, este texto es cortito, las dos o tres ideas principales? Una vez que ustedes leyeron el texto y analizaron, fíjense, ven que tienen mucha imagen y no tanto texto. Una vez que ustedes leyeron el texto y hicieron las actividades de lectura, van a tener que poder identificar, en general en todos los textos tienen como tres ideas principales, hace el texto más largo cuatro o dos. Lo que es importante cuando ustedes intenten identificar estas ideas principales del texto es que no sean, o sea, no sean demasiado genéricas, como que no me digan nada, porque si ustedes al identificar estas ideas principales, pueden ser que alguien les escriba para saber si va a leer todo el texto. Ni tampoco que tengan demasiado detalle, pues si tienen demasiado detalle, la gente prefiere le conviene leer el texto. Entonces a veces es difícil encontrar este equilibrio entre las ideas son muy generales, como por ejemplo cómo cargar el teléfono celular, o explico demasiado, ¿no? Bueno, a ver cómo de este texto pueden intentar identificar tres ideas principales o dos ideas principales. Eso es como la otra actividad que esta semana otra vez les pido que sea en el foro, que nos leemos, que compartamos con el resto del curso, con el resto de los compañeros, un poco cuáles son las ideas. Pero esto de las ideas, por eso se llama actividad por lectura, es cuando ustedes ya han terminado de hacer todo el análisis. A veces se tientan, mezclan las dos actividades. Traten de hacerlas como en dos etapas. Digo, hacer primero la hipótesis, que es en la parte de anticipación, y después la poslectura, esto de extraer las ideas principales, que es la poslectura. Si tienen que hacer dos entradas en el foro, no hay problema, las hacen. Eh, Ustedes cuando vayan al foro, eh, pueden hacer dos entradas. Bueno, esta persona por ejemplo, hizo la hipótesis general de lectura y después la poslectura hizo todo. Si quieren todo en el mismo, todo en el mismo. Y si quieren en dos distintas. Acá yo hoy a la mañana le contesté a un estudiante que me dijo que estaba mal el texto, que había otro texto, no sé qué había pasado, que había quedado como el texto que usé el año pasado, pero las actividades eran de este texto, así que después em, Profe, le hago cambié. una consulta. Sí, por supuesto. Eh, Esto no tiene un tiempo, ¿no? No hay un tiempo para hacer la actividad. Estas actividades no están cronometradas, es decir, vos entrás, abrís el cuestionario y lo vas resolviendo en el tiempo que vos necesites. Ah, ok, porque me Lo que pareció que es... estaba, que decía como 15 minutos, me pareció. Ah, no, no, esta no. Ah, pues No, lo que no. puede decir es que el tiempo estimado de resolución. Ah, está. No, esta no. Pero no, esta, por ejemplo, lo que sí tienen es un cierre. Estas actividades cierran en algún momento. Eh, Y de todos modos, ustedes todos siempre tienen dos intentos. A veces me escriben, ay, profe, o lo abrí y se me colgó y se me cerró, o lo empecé a hacer y cuando volví no me voy a guardar las respuestas. Bueno, todo un montón de cosas que a veces pasan. No deberían, pero a veces pasan. Eh,
pero estaba buscando sobre el tiempo, como me decías, pero no, mira, no tienen cronómetro estas. Tienen, sí, la actividad de apertura y de cierre, esta se abrió ayer, que era martes, y cierra el lunes 6. La semana que viene, no, la otra. Ah, ok, gracias. Dentro de estas 2 semanas, lo ideal sería que dentro de esta semana vos un día le dediques 2 horas a inglés, te sientes, revises los PDFs que están acá. Siempre, en general hay un librito como de introducción de qué vamos a trabajar esta semana y después pueden pasar a los PDFs, sobre todo palabras claves, la ficha de cursada que también es sobre palabras claves. Hay un videíto, a veces como está un poco excesivo, pero bueno, y después viene la actividad de consolidación. La idea es que ustedes semanalmente puedan dedicarle, les repito, 2 horas, 3 horas a inglés para ir avanzando. Claro, sí. Eh, Y más que, por ejemplo, a mí me cuesta bastante. ¿Y el tema de la pronunciación también se va a trabajar? no, no. Solo trabajamos Ah, comprensión lectora. Ustedes acá ah, no van ok, a hablar en inglés, me van a escuchar a mí a veces leer algunos textos en inglés nada más, pero no, solo trabajamos lectura comprensiva. claro. Igual se supone que a medida que vamos escuchando también vamos a ir también aprendiendo cómo se pronuncia, ¿no? Sí, Claro. sí, o familiarizándose por lo menos. Eh, Ay, no me dejan poner en, bueno, igual se puede poner, formato mosaico. Eh, pero no, acá la evaluación tiene que ver con la lectura comprensiva, con que ustedes puedan leer un texto en inglés, desarrollar las actividades, y siempre las actividades son en español. Eh, a lo sumo es el reconocimiento de cognados que los tomamos igual en inglés, pero si no, siempre son actividades a resolver en español. Y fíjense que lo que les estoy pidiendo que ustedes generen, como la hipótesis, o en este caso el detectar o identificar las ideas principales, es en español también. Yo los invito a que esta semana, ya les digo, no quería dejarlos sin como por lo menos la clase introductoria y dar la presentación. La semana que viene tenemos otro Zoom, el martes que es el martes que viene a las 7 de la tarde. eh, la semana que viene les queda ahora yo se las muestro, pero ustedes todavía no lo van a poder ver. La clase 4 hasta que abre el 31 de marzo. Tiene que ver con esto, con los 3 momentos de lectura, esto que yo les presentaba, ¿no? Anticipación, lectura y poslectura. Hay más tips y reglas sobre la redacción de la síntesis y nos adentramos como con un ejercicio de prefijos y sufijos en análisis de palabras, ¿no? Pero siempre, ven acá abajo, van a encontrar la actividad de consolidación 4 que es siempre lo mismo. Ustedes abren y van a tener un texto en inglés, en este caso cambiamos la temática, acá viene con learning, con educación, y van a tener las actividades. Actividad de anticipación. Ay, bueno, yo acá ya la tenía, pero no estaba al principio. Actividades de anticipación o prelectura, es esto de soporte de publicación, elementos paratextuales. Otra vez seguimos publicando la hipótesis en el foro. Y después, en cada una, cuando el cuestionario tenga varias páginas, en cada página les vuelve a aparecer el texto para que se les sea más fácil subir y bajar. Eh, Cognados, ven que es lo que yo les digo que va por acumulación. Eh, Acá empezamos con unas em, frases nominales que van a ser determinadas frases extraídas del texto, como intentar reescribir con sus propias palabras lo que significan estas frases en el texto. Y preguntas de comprensión. Ya acá es como, bueno, Blended Learner tiene unas opciones, qué hacen los docentes en las clases presenciales, según el texto, ¿no? Siempre es según el texto. Ahora acá les voy a agregar. Mencionar tipos de materiales que aparecen en el texto, como materiales online. Son distintas preguntas de comprensión, pero estas las vamos a trabajar la semana que viene. Pero quería que les quede como la idea de que así en esta estructura vamos a trabajar todas las semanas.
A veces llega un momento que se les vuelve medio monótono, pero es así, es como vamos avanzando en el proceso de la comprensión lectora. Víctor, levantaste la mano, decime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. El Buenas Zoom noches. queda para el martes. ¿A qué hora no escuché yo? No sé si. El martes a las 19 horas. En el cronograma que está en la primera, en Sí. la solapa de bienvenida, al final del cronograma están todo el cronograma de Zoom. Bueno, Nosotros, dale. bueno, el próximo es el martes 31 a las 19 horas, así con este mismo horario. Está Después bien. el próximo es por la mañana, porque a veces hay gente que a la noche no puede y puede en la mañana. Yo sé que son los menos, pero bueno, tenemos que darle la posibilidad también de que sea una para la mañana, la mañana. Pero en principio el próximo encuentro es martes 31 a las 19 horas. Sería interesante que de acá al martes que viene, estamos entre feriados y feriados, puedan darle una mirada o puedan resolver los ejercicios de la actividad de la semana 2 3 y el martes ya si vienen con mirada por lo menos como está la solapa, vamos a aprovechar como más. Si no, igual de todos modos yo la voy a arrancar de cero la de la semana 4 y dejarles también una introducción para la semana 5 que ya tienen que trabajar de forma autónoma. Pero en principio nos vemos la semana próxima, ya les digo el martes 31 a las 19 horas. Nuestras semanas de trabajo empiezan los martes, una cuestión que a mí me sirve porque yo los lunes trabajo presencial. Esta semana, porque ayer fue feriado, lo pasé para hoy y no quería dejar demorar más la presentación, por lo menos de la materia. ¿Alguna duda? Puede ser un poco un brainstorming, así una ensalada de un montón de cosas. Los invito a que empiecen a navegar el aula como en el orden en que están publicadas las cosas. Primero los materiales teóricos, después las actividades de consolidación y que avancen en la semana 2 en la clase 2 y en la clase 3 que ya están disponibles. Y nos vemos la semana que viene para la clase 4. ¿Les parece? Gracias por todo. A ustedes por conectarse. Si no Gracias, tienen profe. dudas, los despido hasta la semana próxima. Buenas noches para todos. Gracias, Buenas Gracias. noches, igualmente para profe. vos. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. A Que ustedes. descanse.